Bien, Ezequiel capítulo 13, ya hemos hecho mención. Ezequiel es un nombre que Dios le coloca o le han puesto a este hombre porque necesita de la fuerza de Dios para poder resistir lo que él tiene que hacer. Son hombres que sin lugar a duda no lo pasan bien, producto de lo que ellos tienen que decirle a las personas. Ezequiel, lo dijimos en su momento, es contemporáneo de Jeremías. En la última parte del ministerio de Jeremías, los últimos capítulos de Jeremías, Jeremías está predicando en Jerusalén. Ezequiel está predicando en Babilonia. En el mismo momento está Daniel arriba hablándole a las autoridades, al Nabucodonosor y a todo este grupo de personas también. Y el problema esencial que hay aquí es que han habido dos deportaciones. La primera es donde ha sido llevado Daniel, la segunda ha sido llevado Ezequiel, y la tercera es la que está anunciando Ezequiel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24. Y lo tremendo de todo esto es que las personas que están recibiendo este mensaje no están escuchando ni a Jeremías ni a Ezequiel, sino que están escuchando a las mentiras de otras personas. Dice el versículo 1, Dios me dijo: hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso ve y diles de mi parte lo siguiente: pobres profetas, qué tontos son ustedes. Yo no les he dado ningún mensaje, ustedes inventan sus mensajes. Son como los chacales cuando buscan alimento entre las ruinas. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Todo lo que ustedes anuncian es mentira, es solo producto de su imaginación. Aseguran que hablan de mi parte, pero eso es mentira. Yo nunca les he pedido que hablen por mí. Y todavía esperan que se cumplan sus palabras. Yo soy el Dios de Israel. Y les aseguro que me pondré en contra de ustedes, pues solo dicen mentiras y falsedades. Yo los castigaré por dar mensajes falsos, borraré sus nombres de la lista de los israelitas, y no tendrán entre ellos arte ni parte. Ni siquiera podrán volver a poner un pie en su tierra. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todo esto les sucederá por haber engañado a mi pueblo, por haberle asegurado que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal. Sus mentiras son como una pared de piedra pegada con yeso, y esa pared se vendrá abajo. Pues sepan, señores albañiles, que voy a lanzar una fuerte tempestad contra esa pared y que la derribaré con lluvia, granizo y un viento muy fuerte. Entonces la gente dirá: ¿y a quién se le ocurre confiar en mentira? Yo soy el Dios de Israel y estoy tan enojado que enviaré contra ustedes un viento huracanado y abundante lluvia y granizo y los destruiré todo. Estoy tan enojado que derribaré esa pared de mentira que ustedes construyeron. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Cuando esto suceda, ustedes quedarán aplastados bajo el peso de sus mentiras. Entonces yo les preguntaré: ¿qué pasó con sus profecías? ¿Qué pasó con esos tontos profetas? ¿Dónde están esos profetas de Israel que le daban falsos mensajes a Jerusalén? ¿Dónde están los que le aseguraban que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal? Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía. Reprende las que anuncian puras mentiras. Diles de mi parte: pobre de ustedes, mujercitas, que engañan a mi pueblo con pulseras, velos, hechicerías. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo? Por un puñado de cebada y por unas cuantas migajas de pan, ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deben vivir. Y hacen que mi pueblo crea en esas mentiras. Por eso estoy contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con su brujería y no volverán a atraparla. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes han actuado en contra de mi voluntad con sus mentiras, han afligido a la gente buena, en cambio han animado a la gente mala para que siga portándose mal y no se salven de mi castigo. Por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar la hechicería. Yo libraré a mi pueblo del control que ustedes tienen sobre él, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. 63 veces en este libro Dios habla de que yo soy el Dios de Israel. Lo que más quiere dejar en la mente de estas personas es eso, en realidad. Y yo vuelvo a reiterar, creo que lo lamentable de estas personas es que ellos no se dan cuenta con lo que están jugando al escuchar las mentiras de estas personas. Hagamos un poco de
de contexto. Recuerden que a estas personas se les ha dicho con una claridad absoluta que el tiempo que ellos van a pasar en Babilonia son 70 años. Digamos, Dios ya tiene determinadas las cosas. Digamos, esto no va a cambiar, no lo cambia nadie. Pero hay personas que le están diciéndoles a ellos que no, que eso es mentira. Y que ellos van a estar solo un poco de tiempo. Y está el grado de las mentiras que estas personas están haciendo creer a estas otras personas que ellos van a ser liberados de Babilonia, que van a vencer a Babilonia, que ellos se van a levantar sobre Babilonia. Entonces, no es algo menor. Por eso Dios no solo hace presente lo que tiene en contra de estas personas, sino al mismo tiempo también en contra de estos mismos. ¿Por qué? Porque ellos están dejándose engañar por las mentiras de estas personas y no están viendo lo que va a sucederles a ellos en realidad. Y eso es lo más tremendo de todo esto. Yo creo que a la gran mayoría de nosotros nos ocurre cuando tenemos que ir de repente a funerales de repente de personas no creyentes y escuchamos cómo las personas que están al frente los mandan al cielo. Y uno está ahí pensando y sabiendo que realmente no fueron al cielo. Entonces hay un mensaje sin lugar a duda, una mentira. Ahora, yo quiero enfocarme un poco más allá y detrás de lo que está ocurriendo con estas personas. ¿Por qué? Porque esto no es un tema menor. Los profetas mentirosos, o lo podríamos llamar las mentiras de Satanás. Creo que uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo hace referencia en Efesios 4:27 que no demos lugar al diablo. Digamos, darle lugar al diablo cuando uno puede pensar y razonar lo que Satanás ha sido capaz de hacer. Cuando uno va a la historia de esto, de Satanás particularmente, recuerden que Satanás era un arcángel, dicen algunos. La Escritura lo denomina a él o lo muestra a él de una manera muy hermosa. Pero que en el corazón de él hubo orgullo y se rebeló en contra de Dios. Y yo voy a ir parafraseando algunas cosas. Usted sin lugar a dudas se va a ir acordando. Una de las primeras cosas que hizo luego de que se rebeló, luego que se levantó y luego que Dios lo echa, él convierte de alguna manera con sus mentiras a 1/3 de los ángeles en demonios. Un tercio de los ángeles se convierten en demonios. Usted me dice, ¿cómo? ¿Dónde? Por favor, vayan conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 12. En el capítulo 12 nos da el testimonio de esto, la Escritura. Guárdelo cuando alguien venga y le diga, no, que esto es mentira. Dice, luego se vio en el cielo algo muy grande y misterioso y apareció una mujer envuelta en el sol, tenía la luna debajo de sus pies y llevaba en la cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer estaba embarazada y daba gritos de dolor, pues estaba a punto de tener a su hijo. De pronto se vio en el cielo algo también misterioso, apareció un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Este dragón arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Si usted busca la palabra estrellas del cielo y va al libro de Job o a otros libros, se va a encontrar que las estrellas del cielo son ángeles. Entonces no es que aquí haya acarreado 1/3 de las estrellas, las que vemos, no. 1/3 de los ángeles son los que trajo Satanás. Y uno puede seguir mirando, lamentablemente, lo que él hace con posterioridad. ¿Por qué? Porque luego vemos de que él desciende a este mundo, el que Dios ha creado, según dice Isaías, en orden, y él viene y pone la tierra desordenada y vacía, dice. Y luego de eso, cuando Dios vuelve a ordenar la tierra ordenada y vacía y coloca en ella a la primera familia, ¿qué es lo que hace con la primera familia? Les miente. Y logra que ellos sean echados ¿de dónde? Del paraíso. Entonces, si yo traigo a la memoria un poco lo que estoy mencionando, ¿por qué Dios aquí es tan tremendo con estas personas y también con los que le están escuchando? Porque de verdad escuchar a Satanás es la peor cosa que una persona puede hacer. Darle lugar al diablo es lo peor que una persona puede hacer en su vida. Porque te va a arrastrar. Cuando uno lee, por ejemplo, en Proverbios 6:16, acerca de las cosas que Dios aborrece, comienza haciendo mención del orgullo.
Satanás lo que más hace es hacer a las personas orgullosas. Y eso es una pena. Y eso es un trabajo que él hace de una manera increíble en realidad. Entonces, uno tiene que tener claro estas cosas y, por favor, para que uno podrá decir, bueno, lo que dice el libro del Génesis, que es una serpiente la que realmente engañó a Eva. Pero si yo voy con usted a 1 de Timoteo, por favor, capítulo 2, verso 14, dice además Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva. ¿Qué dice? Además, Eva no fue engañado ¿por quién? ¿Por la serpiente? No, aquí le pone nombre. Satanás. ¿Qué significa Satanás? Adversario. Entonces, de eso es lo que se trata. Entonces, podemos seguir la estela de alguna manera de Satanás a través de la historia y es horroroso lo que él logra. Lo que él ha ido logrando en este mismo pueblo llamado de Israel. Ahora, uno tiene que tener en la mente algo muy claro. Juan 10, ¿qué es lo que dice? Que él viene a hurtar, matar y destruir. Entonces, detrás de las mentiras o de estos mentirosos, sin lugar a duda, está Satanás. Cada vez que tú escuches algo, o cada vez que alguien venga y te diga algo que está en contra de la palabra de Dios, tú tienes que considerar eso de un origen satánico. ¿Por qué razón? Por lo sencillo que les digo yo. ¿Por qué? Porque son cosas que están en contra del Señor. Porque Dios, sin lugar a duda, es muy claro con lo que Él anhela hacer en la vida de los creyentes. Pero Satanás no quiere hacer eso. Por eso alguna vez uno menciona, a lo mejor en reiteradas ocasiones, cosas como la que el apóstol Pablo dice cuando dice, nadie te engañe con palabras vanas. Que nadie venga y te diga, por favor, ¿sabe qué? Que esto hay que vivirlo a media. Nosotros una de las cosas que aprendimos hace 2 domingos atrás, cuando yo hablé no de lo negativo, sino de lo positivo que Dios hablaba, pero en la última iglesia que yo hablé, hice mención de eso, cuando Dios le llama a la última iglesia y le hace mención de lo que Él quiere, que Él no quiere personas tibias, Él no quiere personas con medios compromisos. Él quiere personas con un compromiso absoluto, al punto que Él dice, ¿sabes qué? Si eres tibio, frío o caliente. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, vuelvo a reiterar, cuando la gente o el mismo Satanás o nuestra propia carne a veces nos habla y nos hace mención acerca de tener una disposición un poco menor, nosotros deberíamos tener una disposición a toda prueba para las cosas de Dios. Las cosas de Dios debieran ser primero por sobre todas las cosas. No debiéramos ni cuestionarnos esas cosas. Porque tal como se cantó, ¿acaso hay algo más? Yo lo decía otro día, ¿hay algo mejor? No lo hay. Entonces, por eso aquí claramente el Señor es lo único. Dice, Dios me dijo, obviamente Ezequiel está hablando de que lo único o el único ungüento contra de todas estas cosas es la palabra del Señor. Entonces, estas personas claramente, vuelvo a reiterar, ellos están creyendo mentiras. Por eso dice, hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso ve y dile de mi parte lo siguiente. Vuelvo a reiterar, ¿qué le están diciéndoles a ellos? Que ellos van a volver luego. Le están diciendo de que Nabucodonosor va a ser destruido. Pero Dios es tan claro con esto que va a anunciar no solo aquí, sino que luego va a dejar establecido el plan hasta el final. Digamos, no solo van a venir los babilonios, van a venir los medopersas, van a venir los griegos, van a venir los romanos. Y luego, ¿quién va a venir? El imperio del anticristo. Nosotros, ¿saben? Somos personas que debiéramos tener una claridad muy grande con respecto sobre todo a lo que está viviendo hoy día Israel. Esta guerra que está ocurriendo no debiera sorprendernos a nosotros para nada. Ninguna guerra debiera sorprendernos. Hace poco, no sé si ustedes se dieron cuenta que hay 2 potencias mundiales que están en una guerra constante, que son los de Pakistán y los de la India. Pakistán tiene bombas atómicas, India tiene bombas atómicas. Ellos viven en un conflicto diario, pero hace poco se agarraron de las mechas un poco más fuerte. Nosotros no debemos sorprendernos de estas guerras, vuelvo a reiterar, para nada. Entonces, estas personas
Miren, por favor, el versículo 10 y el 16 del capítulo 13. Dice, todo esto le sucederá por haber engañado a mi pueblo, por haberle asegurado que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal. Y el 16, ¿dónde están esos profetas de Israel que le daban falsos mensajes? ¿Dónde están los que les aseguraban de que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal? Ahora, dos cosas muy sencillas con respecto a eso, al mal y al bien. Dice el libro que lo malo y lo bueno, ¿quién lo trae? Dios. Pero dice algo interesante: cuando esté mal, ¿sabe lo que hay que hacer o no? Hay que considerar, hay que parar y decir, perdón, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando esto? Y en el tiempo del bien, ¿qué dice? Disfrútalo. Pero en el del mal, no es simplemente echarle para adelante o pensar equivocadamente como esto, no, si todo está bien, no. No, hay que parar, hay que preguntarse por qué de repente las cosas están mal. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué consecuentemente o sucesivamente suceden las mismas cosas? ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. Entonces, en el tiempo del mal, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que considerar. Entonces, estas personas, vuelvo a reiterar. Ahora, para más o menos que tengan la claridad, quiero ver varios versos con respecto a lo que acabo de mencionar, sobre la guerra y sobre Israel, un poco de actualidad. Vamos a Zacarías 14, por favor. Vamos a hacerlo bien rápido. Ciudad de Jerusalén, ¿se lo encontraron ya? Ya viene el día en que Dios reunirá contra ti a todas las naciones, te atacarán, te conquistarán, te llevarán todo lo que hay en tus casas y en las calles se lo repartirán, a tus mujeres las violarán, a la mitad de sus habitantes se los llevarán a otro país, pero dejaré en ti un pequeño grupo de gente. Cuando llegue ese día, Dios mismo luchará contra esas naciones, pondrá su campamento en el monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén, partirá en dos el monte para formar un gran valle que se extenderá de este a oeste, una mitad del monte quedará en la parte norte, la otra mitad quedará en la parte sur. Dios hará esto para que ustedes puedan huir por el medio, pues el valle llegará hasta Sal, huirán como los días del terremoto, cuando Usías era rey de Judá. Entonces vendrá mi Dios junto con todos sus ángeles, dice ahí. Su Biblia dice, Dios vendrá con todos sus santos. Fíjese que lo que dice aquí, dice claramente que va a llegar un momento en que Dios va a colocar sus pies sobre el monte de los Olivos. Jesús, lo último que se le dijo a los apóstoles cuando ellos vieron a Jesús irse, los ángeles que aparecieron, ¿qué le dijeron? Este Jesús que ha sido tomado va a volver. Lo que yo estoy leyendo es algo que va a ocurrir al final de la gran tribulación. Al final. Pero antes de eso, tienen que ocurrir otras cosas, por favor. Miren en Zacarías 12. Yo no sé si usted lo leyó ahí. Ahí dice que Dios va a traer a todas las naciones en un momento. Sabemos cuáles son las naciones que van a venir. En Zacarías 12. Dice, Dios me dio este mensaje para los israelitas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo fui quien extendió los cielos, afirmó las bases de la tierra. Yo soy quien da vida a todos los seres humanos. Cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo les haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. Cuando llegue ese día, todas las naciones se unirán para acabar con Jerusalén, pero yo haré que Jerusalén sea como una piedra enorme. Todo el que trate de moverla será aplastado por ella. Por favor, fíjense, no sé si se dieron cuenta. Uno tiene que leer con cuidado. El capítulo 14, leámoslo nuevamente de Zacarías. Dice, ciudad de Jerusalén, ya viene el día en que Dios reunirá contra ti a todas las naciones, te atacarán, te conquistarán. Si yo leo el 12 no dice nada de eso. ¿Por qué? Porque entre el capítulo 12 y el capítulo 14 hay 7 años de diferencia. El comienzo de la tribulación y el final de la tribulación. Cuando uno lee el libro de Daniel, cuando dice que viene un ejército de 200 millones,
Recuerden que hay algo muy importante que destacar aquí. Nosotros estamos viendo algo que no es menor con respecto a lo que está pasando con Israel. Israel hoy día tiene que reconstruir su templo, tiene que recibir a su Mesías, que no va a ser Cristo, que es el anticristo. Y ese Mesías, ¿qué es lo que va a hacer con Israel? Los va a perseguir. De ahí vamos a ver el texto. Entonces, lo que estamos viendo hoy día nosotros, sin lugar a dudas, es esto. Dice, ciudad de Jerusalén, ya viene el día en que Dios reunirá contra ti todas las naciones, dice aquí. Su versión dice, te atacarán, te conquistarán. Estoy leyendo el 14, eso al final, el 12, perdón. Dios me dio este mensaje para los israelitas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo fui quien extendió los cielos, afirmó las bases de la tierra. Yo soy quien da vida a todos los seres humanos. Cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén, a las ciudades de Judá, yo los haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. Cuando usted lee, no sé si le gusta la historia, a mí me encanta la historia. Yo me conozco la historia de Israel al revés y al derecho. Cuando ellos vuelven en el año 48, al otro día, 5 naciones árabes tratan de hacerlos desaparecer. En el 53, alguien viene y pone al canal de Suez para que no reciban mercadería ni nada. En el 67, la guerra de los 6 días. En el 73. Y toda esa guerra, ¿Dios sabe lo que ha hecho con Israel? Los ha hecho vencedores. Esta guerra no los van a vencer a Israel. Israel va a vencer. Y va a pasar lo que yo les decía en un momento determinado 6 días atrás. Va a llegar un momento en donde todos estos grupos pequeños, Hezbollah, todos estos personas o estos grupos que han sido decapitados ya por Israel en cuanto a los que lo lideran, va a llegar un momento que ya no van a haber estos grupos para ser movidos por Irán como un brazo, sino que va a tener que venir Irán. Va a tener que venir Rusia, va a tener que venir todos esos países que dice Ezequiel 38 a atacar. Y de eso está hablando Zacarías 12. Porque recuerden, los que conocen la historia, dice que Dios, ni siquiera ellos se van a defender. Lean el texto. El texto dice que Dios va a hacer descender fuego del cielo y que van a estar 7 meses enterrando los cadáveres y van a tener que venir marcando los cadáveres enterradores profesionales. ¿Por qué? Por las cosas atómicas. Y si usted lee, y lo vamos a leer, dice que durante 7 años Israel no va a necesitar leña. ¿Por qué? Porque va a usar todas esas armas atómicas que ellos tienen como energía. Entonces, de eso es lo que yo vuelvo a insistir. A mí me da mucha pena cuando veo que las personas no piensan que Jesús puede venir pronto. Al menos mi filosofía hoy, es vivir hoy día. Voy a llegar a la noche, le voy a dar gracias a Dios por este día. Y Señor, no sé si mañana, no sé si voy a amanecer. A lo mejor mañana amanezco tiradito ahí. No lo sé, a lo mejor viene el Señor. Pero como hemos aprendido, cosas que no hay que dejar de lado esto. ¿Por qué razón? Porque en la medida que tú tienes esto a la vista, en la medida que tú eres consecuente con lo que yo acabo de mencionar, que si a lo mejor está pasando algo malo en tu vida, o las cosas no están funcionando como deben, tú no puedes simplemente echarle para adelante. Tú tienes que parar. ¿Por qué? Porque Jehová trae lo bueno y Jehová trae ¿qué? Lo malo. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios quiere hacernos entender, comprender. Vuelvo a reiterar, la vida es breve y tenemos una eternidad por delante. Alguien me mencionaba hoy día de una persona que conozco, que tuvo que ir porque trató de ahorcarse. Y yo pensaba, le decía a Margarita, qué tremendo que la gente no tenga esperanza, ¿no? Y no sé si tú te das cuenta de lo hermoso que es tener esperanza, ¿no? 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de entonces, nosotros somos seres privilegiados. Yo no sé si tú te sentirás así, ¿no? Yo me siento privilegiado. Me siento privilegiado de saberme elegido, de saber que tengo un lugar en los cielos, de saber que el día menos pensado Dios viene y voy a casa.
Entonces, de eso es lo que se trata. Entonces, uno tiene que tener cuidado con las mentiras, que no solo nos dicen, sino con las mentiras que nos decimos a nosotros también. No todo está bien, no todo está ok. Y a veces no todo está tan bien, ni todo está tan ok. Y hay que parar, porque Dios lo que más quiere es eso. Entonces, aquí el Señor está hablando con Zacarías, diciéndole lo que va a pasar. Dice, yo los haré fracasar, su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están tan borrachos. Si usted se da, yo les animo, busquen esto, hasta en YouTube. Una de las guerras que hubo, donde Israel no tenía por dónde ganar. Los egipcios llegaron a un lugar y se vieron tan sorprendidos de donde habían llegado, como dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y nadie atinó a hacer nada. Y los judíos empezaron a hacer sus movidas, Dios, y fueron capaces de volverlos atrás. Es lo que dice Dios aquí. Dios tiene ese poder. El poder de cuidar a esta nación, así como puede cuidarnos a nosotros también. Dice, cuando llegue ese día, todas las naciones se unirán para acabar con Jerusalén, pero yo haré que Jerusalén sea como una piedra enorme. Todo el que trate de moverla será aplastado por ella. Yo estaré vigilando al pueblo de Judá, así que ese día dejaré ciego a todos los caballos de las naciones, espantaré a sus jinetes. Cuando los jefes de Judá vean esto, dirán convencidos, el único Dios todopoderoso es el Dios de los que vivimos en Jerusalén. Yo le he dicho a usted, una reina le preguntó a un judío, dime, muéstrame que Dios es verdad. Y él le dijo, nosotros, ¿cómo usted? Los hebreos, los judíos. El único pueblo que Dios ha creado, todos sabemos su historia, con Abraham, después los 70 hijos o los 72 familias que entran a Egipto, las 3 millones que salen en el desierto y toda la historia. Entonces, el Dios de Israel, entonces, por favor, tenga cuidado. Hay mucha gente que es pro-Palestina. Y hay iglesias, lamentablemente, son pro-palestinos, pensando, no, pobres palestinos. Yo les decía a ustedes lo que leía la semana anterior, cuando hablaba de la profecía de lo que dijo Donald Trump, y cómo en la Biblia está claramente eso, que la franja de Gaza, Dios tiene que sacarlo a todos porque la franja de Gaza es de Israel. Y eso está en la Escritura. Entonces, por eso reitero, esas noticias nosotros tienen que ponernos alucinándonos, así, wow. Como decía nuestro pastor Chuck, es la Escritura en el canal 13, es la Biblia. Los periódicos están hablando de lo que la Biblia dice. Ahora mismo están diciendo, no lo sé si ciencia cierta, y Donald Trump es bien especial, está diciéndole a los de Irán que se rindan. Dicen que ya no le quedan muchos elementos a Irán. Israel Dios los va a cuidar. Pero vuelvo a reiterar, pero también Dios va a hacer, y lo vamos a leer de ahí, Dios va a poner garfios. Dice, Dios va a pescar al ruso y le va a poner el garfio y lo va a traer. Y es esta misma guerra. Miren, dice, ese día, dice, es el Dios el que vivimos en Jerusalén, nuestro Dios es nuestra fortaleza. En ese día convertirá a los jefes de Judá en fuego, en ese día consumirán por completo a todas las naciones vecinas, pero a la ciudad de Jerusalén no le pasará nada. Y ahí sigue hablando. Por favor, vamos al tiro a Ezequiel 39, porque no quiero detenerme mucho en esto. Pero los animo, anoten estos textos, síganlos leyendo. Ezequiel 39, y usted para que se dé cuenta, son versos de diversos profetas, pero que hablan lo mismo, el 39. Dice Ezequiel, hombre mortal, dale a Gog este mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesec y Tubal, yo me pondré en contra de tuya. Arrastra te haré venir de las lejanas tierras del norte para que ataques a las montañas de Israel. Esto es lo que yo les digo que puede suceder luego que Hezbollah, que todo esto sean eliminado y que estas naciones se vean en la obligación. Por favor, y eso ténganlo en la memoria. Y yo les he dicho, los que se acordarán, yo les decía a ustedes de un presidente que tenía ya hace muchos años. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenía cara de terrorista? Los árabes y particularmente Irán
Ellos siempre han dicho una sola cosa con respecto a Israel. ¿Qué es lo que es? Hay que echarlos ¿a dónde? Al mar. ¿Qué significa echarlo al mar? Hacerlo desaparecer, ¿no? No tienen otra cosa en la mente. Dice, pero Dios dice, arrástrate, haré venir de las lejanas tierras del norte para que ataquen las montañas de Israel. Haré pedazo el arco que traes en la mano izquierda, tiraré a la basura la flecha que llevas en la mano derecha. Tú y tus grandes ejércitos caerán muertos en las montañas de Israel, y con los cadáveres alimentaré a los buitres, a las fieras. Todos ustedes quedarán tendidos en el campo. Te juro que así lo haré. Ezequiel, yo enviaré fuego sobre Magog y sobre la gente que vive tranquila en los países más lejanos, y haré que mi pueblo reconozca que yo soy diferente, y no dejaré que vuelvan a burlarse de mí. ¿Se acuerdan que yo siempre le he dicho algo? Hoy día Israel, si usted va a Israel, el día viernes guardan el Sabbat. Pero guardan el Sabbat como aquí, no sé, pues estamos 8 de diciembre. ¿Qué se celebra el 8 de diciembre? ¿Qué se celebra en este país el 8 de diciembre? Lo Vázquez, ¿o no? El gobierno, ¿qué es lo que hace ese día? Feriado, festivo. Todos participamos de ese festivo. Los judíos hoy día participan del Sabbat, pero no porque sean creyentes en Jehová. Ellos van a volver a la fe de Jehová. Yo les he dicho, cuando Dios haga esto, lo que está haciendo ahora. Netanyahu, lo que lo han escuchado hablar, él habla de Dios. Él habla de la palabra. Y el pueblo va a volver a Jehová, y van a volver al templo, y van a volver a hacer todo lo que ellos hacían en este tiempo. Por eso dice, entonces todas las naciones y mi pueblo reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Todo esto sucederá pronto, se acerca el día anunciado. Juro que así será. Ese día los que viven en la ciudad de Israel saldrán. Y aquí está lo que yo les decía, y quemará las almas de sus enemigos. Serán tantas que no tendrán que ir por leña al bosque, pues sus almas les servirán de leña durante 7 años. ¿Cuánto dura la tribulación? 7 años, 3 años y medio y 13 años y medio. Este libro, ¿sabe hace cuánto se escribió, no? Es como que usted pescara un diario, no sé, ¿ha visto un Mercurio del año 1900? Hoja amarilla. Este se escribió hace 2500, 600 años. Y es para ahora, para este tiempo. Dice, le servirán de leña durante 7 años a mi pueblo, y se quedarán con la riqueza, quienes le robarán la suya. Juro que así será aquel día. Permitiré que Gog sea enterrado en Israel. Podrán entrar en el valle de los viajeros al este del mar junto con todo su ejército. Este lugar impedirá el paso de los que crucen por allí, y llegará a conocerse como el valle del ejército de Magog. Los israelitas pasarán 7 meses enterrando al ejército de Gog. Después de esto el país quedará limpio por los israelitas. Será un honor enterrar a todo ese ejército. Yo habré mostrado en ese día mi gran poder. Juro que así será. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Entonces, es una pena este pueblo que tiene ese futuro, ¿no es cierto?, en este pasado que estamos mirándolo, lamentablemente está escuchando las mentiras y no está siendo consecuente con Dios. La única oportunidad que ellos tienen es Dios. Miren por favor el verso 5 del capítulo 13. Dice, voy a leer el 4 y el 5. Son como los chacales cuando buscan alimento entre las ruinas. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Fíjese lo que está diciendo. Voy a decirlo de esta manera. Los que estamos aquí, si muriéramos hoy día y usted no tiene a Jesús, usted mañana va a despertar en el infierno. Créame a mí o no me crea, pero usted va a despertar en el infierno si no tiene a Jesús. Así de simple. Porque Jesús dijo claramente, el que me tiene a mí tiene la vida, y el que no me tiene a mí, la ira de Dios está sobre él. Así que yo voy a recomendar, si hay alguien que no tiene a Jesús hoy día o que está viviendo a media con Jesús, por favor póngase a cuenta con Jesús. Esto no es un chiste. Aquí no era un chiste. ¿Por qué? Porque estas personas están escuchando a estos otros y en consecuencia no se están preparando para lo que debieran prepararse. ¿Recuerdan ustedes la carta que se le envió a ellos o no? La carta de Jeremías. Jeremías le escribió una carta a ellos, el capítulo 29, verso 32. ¿Y qué es lo que les dice en esa carta? Dice, a ver. Bueno, el 32 dice,
como ha hecho que mi pueblo se rebele contra mí, yo lo voy a castigar. Él y su familia dejarán de ser parte de mi pueblo y no disfrutarán del bienestar que yo le daré a mi pueblo. Les juro que así será. La carta, la perdí aquí el momento, pero acuérdense de la carta que la leímos donde él le dice a ellos que se queden tranquilos en Babilonia, que se casen, que construyan y que oren por el bienestar ¿de qué? De ese lugar, porque ese bienestar los favorece a ellos también. Entonces ellos, en vez de estar esperando, peleando por otra cosa, eso es lo que debieron hacer. Entonces, lamentablemente estas personas no están haciendo aquí. Y algo tremendo, si uno empieza a mencionar, yo lo leímos la semana anterior. ¿Se acuerdan lo que le pasó al último rey? Porque las 3 deportaciones, hubieron diversos reyes, pero hay un último rey que está en la 3ª deportación. ¿Se acuerdan cómo se llamaba o no? Sedequías. ¿Qué es lo que le dijo Dios a él? Lo que estamos leyendo recién. ¿Qué le dijo a él? Te van a llevar cautivo, pero tú no vas a verlo. Y la Biblia, por ejemplo, lo voy a leer en el 52 de Jeremías, le da una descripción de lo que a él le va a pasar. Lo último que él va a ver va a ser a sus hijos degollados, a su gente cercana degollada, y a él le van a sacar los ojos. Y él va a ir a Babilonia y en Babilonia va a morir. Él es uno de estos que está escuchando las mentiras y no la verdad. Porque si él hubiese escuchado, no hubiese ocurrido nada de esto. Pues eso es lo que yo leí en el 32, en el 29:32. Dice, y como ha hecho que mi pueblo se rebele contra mí, yo lo voy a castigar. Él y su familia dejarán de ser parte de mi pueblo y no disfrutarán del bienestar que yo le daré a mi pueblo. Le juro que así será. Miren el Jeremías 36, por favor. Ahí dice Jeremías, ve y consigue unos pedazos de cuero, quiero que escribas en ellos todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Escribe todo lo que ha sucedido desde la época del rey Josías hasta hoy. Entonces, tal vez los de Judá cambien, y aquí está lo que quiero mencionar. Tal vez los de Judá cambien su mala conducta cuando se enteren de los terribles castigos que pienso darles. Si lo hacen, yo les perdonaré sus pecados. Digamos, la única opción, vuelvo a reiterar cuál es Dios. No hay otra opción para nosotros. Y reitero, por favor, no sigamos caminando hacia adelante, sobre todo si a lo mejor están sucediendo cosas en nuestra vida. Tenemos que ir al Señor y preguntar qué pasa. El 52 de Jeremías dice, Sedequías comenzó a reinar a los 21 años. La capital de su reino fue Jerusalén. Su reinado duró 11 años. Su madre era de Libna, se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Sedequías desobedeció al Dios, igual que Joacim. Por eso Dios se enojó muchísimo con Jerusalén y Judá y la rechazó. Después de un tiempo, Sedequías también se puso en contra del rey de Babilonia. El día 10 del mes de Tebet, durante el 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor fue con todo su ejército para atacar a Jerusalén. Rodeó la ciudad, construyó rampas para atacarla mejor. Se quedó alrededor de la ciudad hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Pero el día 9 del mes de Tamuz de ese año ya no había en Jerusalén nada que comer. El capítulo 12 habla de esto. Dice que ellos pensaron, nos vamos a arrancar. La gente piensa a veces que pueden evitar cosas. Ellos hicieron un hoyo en la pared, se arrancaron y dijeron, nos libramos. Pero no se libraron. Aquí está. Dice, por eso el rey Sedequías y sus soldados hicieron una abertura en la muralla que rodeaba la ciudad, pasaron por la entrada que estaba entre las 2 murallas, junto a los jardines del rey. Esa noche se escaparon, salieron corriendo por el camino del valle del Jordán. Mientras tanto, los soldados de Babilonia seguían rodeando la ciudad. Pero luego los soldados de Babilonia persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo ese ejército huyó y lo abandonó. Los babilonios atraparon a Sedequías, lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Yamat. Allí Nabucodonosor decidió cómo castigar a Sedequías. En primer lugar, mandó que matasen en su presencia a los hijos de Sedequías y a todos los hombres importantes de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y lo sujetaran con cadenas de bronce. Así fue como se lo llevaron a Babilonia, donde estuvo preso hasta el día en que murió. Yo les decía, lo que habla de tinieblas, las tinieblas son ausencia de Dios. Y dice, y terminamos la semana anterior o el domingo, ya no recuerdo, Dios nos sacó de las tinieblas para llevarnos, ¿dónde? A su luz admirable. Entonces, ahí donde vivimos nosotros. Entonces, estas personas lamentablemente no están entendiendo eso. ¿Saben qué? Hay veces que es importante entender ciertas cosas. Dios siempre va a querer que entendamos ciertas cosas. En Lamentaciones 3, el propio Jeremías
es el que escribe ese libro, que es el libro que él llora porque a él le toca ver la destrucción, le toca ver a su ciudad hecha. Es como, como que nos bombardearan a nosotros. ¿Han visto las ciudades bombardeadas? Y no sé, voy a ir a ver, no sé, el Mal Marín Arauco y todo hecho pedazos, pura ruina, y vamos, y ruina, y ruina, y ruina. Eso es lo que vio él. Y él lloró y al principio reclamó. Pero en Jeremías 3, él se da cuenta. Y dice, si alguno se va a lamentar, laméntese de qué dice, de su pecado. Entonces, a veces lo mejor que nosotros tenemos que hacer es eso, es darnos cuenta de las cosas. Dios a eso nos está llamando a nosotros muchas veces, a que seamos capaces de hacer esto y no de dejarnos de alguna manera influenciar por personas que no corresponden. Estas personas a las cuales estamos mencionando, que son los falsos profetas, Jeremías 5, Jeremías 23, Jeremías 29, 8 y 9, ellos buscan, y Dios habla de ellos. Y esto es como hoy día. Hoy día usted se daría, ¿sabe hoy día cuántos falsos profetas hay? Y a mí a veces me da pena cuando nos falta alguno que me escribe y me dice, mire este predicador. Y digo, ¿perdón? Alguien me decía hace poco de un famoso predicador, está en Singapur, él, no sé cómo se llama, y tiene una iglesia enorme. Falsos profetas como Joel Osteen, como Dante Gebel. Dante Gebel puede parecer muy buena onda, pero él no predica a Cristo Jesús. Y uno tiene que tener claro eso. Entonces, esto es lo que le pasa a estas personas. Ahora, lo tremendo de estas personas, cuando uno va al Nuevo Testamento, usted se va a encontrar que estas personas, porque lo que está diciendo Ezequiel, que ellos están hablando cosas que salen de su propio corazón, no son cosas que han oído de parte de Dios. Entonces, lo que a ellos los está moviendo es otra cosa. Esto es como cuando uno lee, y uno tiene que entender ciertas cosas de esto. Lo triste es lo mismo que estaba mencionando al principio, cuando tú no te das cuenta y das lugar al diablo o permites que tu carne, uno tiene que tener muy claro dónde está caminando, si en la carne o en el espíritu. El libro de Corintios, el apóstol Pablo le dice a ellos, examinaos. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que dice la Escritura? Antes de tomar la Santa Cena, ¿qué hay que hacer? Hay que examinarse. Uno tiene que tener cuidado con respecto a esto. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, uno no se... Más o menos resumiendo un poco esto, hay muchas cosas que se están haciendo, pero que son cosas vanas. Vanas. ¿Qué significa cosas vanas? Cosas que no tienen valor, que en cuanto a tu ser espiritual no le aportan nada. Nada. Por eso dice, si el hombre, ¿qué saca el hombre con granjear el mundo entero? Y pierde su alma, ¿qué saca? Entonces uno tiene que tener cuidado. Por eso en Jeremías 2, lo voy a parafrasear nomás, lo han leído ustedes seguramente, yo lo he parafraseado tanto. Cuando él dice, ¿saben qué? Estoy sorprendido de que mi pueblo me deje a mí, fuente de agua viva, se cabe cisternas rotas y se vaya tras lo qué. ¿Tras lo qué? Y se hagan vanos. Hermanos míos, para nosotros lo mejor es esto. Lo mejor es la palabra. Es lo mejor. Yo disfruté el otro día, algunos se van a reír, a mí me encantan los coritos viejos, antiguos. Y yo el otro día subí un corito y la Mercedes, yo me lo imagino. Dice que se fue hasta el trabajo cantando. Yo se lo canto, ando por ahí, ando en el auto. Porque no hay mejor cosa para nosotros. ¿Y sabe qué? Eso nos cuida. ¿Sabe de qué? De nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. ¿De qué le dice? De ti mismo. De las mentiras que nos decimos nosotros a nosotros mismos. No, si todo está bien, todo está ok. Y a veces las cosas no están bien, ni están tanto. Entonces, por eso estas personas, vuelvo a reiterar, lo que ellos están haciendo simplemente es buscar sus cosas. Ahora, con respecto a lo anterior, uno tiene que tener cuidado, vuelvo a reiterarse, al examinarse, si estamos el espíritu en la carne, tú lo sabes. David, mientras no reconoce su pecado, el Salmo 32, ¿lo han leído?
Y el Salmo 51, ¿qué es lo que dice? Ten piedad de mí, oh Dios, porque mis pecados siempre están delante de mí en contra. Y esa es nuestra verdad. Si esa es nuestra verdad. Nosotros necesitamos estar pegados a Él porque somos naturales, porque somos pecaminosos, porque somos malos personas. Y no me digan que esto no es verdad. Porque Jesús le dijo a ellos, si ustedes siendo malos, perdón, ¿cómo que malo, Señor? Si ustedes siendo malos, saben darle un rico pan a tu hijo, le da su rica leche al... ¿O no? Pero dice Dios que ella es mala. Porque esa es nuestra naturaleza. Por eso hemos venido a Jesús. Por eso Él ha tenido que cambiar nuestro corazón de piedra, ¿no? ¿De qué? De eso es lo que se trata esto. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, redondeando un poco toda la idea del capítulo 13. El capítulo 13 es tremendo por eso, porque estas personas lamentablemente tienen que prepararse para algo, pero no son capaces de hacerlo porque están escuchando mentiras. Y se están yendo lo que no sirve. Oiga, tanto esfuerzo que le podemos poner en cosas. Tanto esfuerzo, tanta dedicación, pero ¿para qué? Si mañana viene Jesús. No estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero sí quiero decir algo, que lo he dicho siempre, lo que dice Colosenses, que Dios lo que quiere es que tú la misma intensidad que le pones a esas cosas, se las pongas en las cosas de Dios. ¿No? Y si tú haces y pones la balanza, es así, pero a veces las cosas del mundo realmente absorben, al punto que de repente las cosas de Dios quedan de lado. ¿Está bien eso? No está bien. Las cosas de Dios realmente debieran ser primero en nosotros. Por eso, reitero, el apóstol le dice a ellos en 2 Corintios 13:5, examinaos si estás en el espíritu o en la carne. Y no es malo reconocer el pecado, porque cuando no reconocemos el pecado, nos convertimos en personas como David, 1 año sin reconocer su pecado. Y algo interesante, Santiago 5:16 dice que hay muchos que están enfermos. ¿Y por qué están enfermos? Confesado vuestras ofensas unos a otros. Yo no estoy diciendo que tenga que confesarle tu pecado a otra persona. Estoy diciendo que a Dios sí hay que decirle las cosas y ser sincero con Él. Entonces, a veces vuelvo a reiterar lo que dije al principio. En el tiempo del bien, disfruta. Y en el tiempo del mal, considera, porque Dios trae lo uno y lo otro. Entonces hay que parar y hay que preguntar. A veces nos cuesta reconocer que somos pecadores. ¿Y sabe lo que significa eso, no? ¿Qué es lo que es eso? Eso es orgullo. Y a veces así de orgullosos somos nosotros. Entonces uno tiene que tener cuidado. La solución es bien sencilla. Miren por favor el Salmo 51. Dice... Dios mío, tú eres toda bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador. Sé muy bien que he pecado a ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento, que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, no metemos en cuenta mis pecados. ¿Has leído el otro que dice, bienaventurado aquel Dios a quien Dios no inculpa de pecado? Entonces, de eso es lo que estas personas, vuelvo a reiterar, no están lamentablemente escuchando. Ellos lamentablemente están viviendo cosas y van a vivir cosas porque simplemente están escuchando a las personas que no deben escuchar. Entonces, uno tiene que entender eso. Estos falsos profetas van a tener lo suyo. El número 12 dice claramente cuando hay alguien, fíjense que esto es tan tremendo, porque estas personas lo que están haciendo, están diciendo, si usted lo leyó ahí conmigo, dice, y esta palabra que no se cumple, es como que lo que dice la gente cuando dice la fe positiva, o cuando la gente dice porque tú lo decretas. Hay muchos viviendo en esa mentira. Es verdad que Dios nos invita a tener fe, pero Dios nos invita también a estar claro con las cosas, no pensar. Entonces,
¿Qué es lo tremendo de todo esto? Que cuando yo siga en esto, lo que va a suceder conmigo y lo lamentable que sucedió con estas personas. Miren el 13:9, por favor. Dice, yo soy el Dios de Israel y les aseguro que me pondré en contra de ustedes, pues solo dicen mentiras y falsedades. Yo los castigaré por dar mensajes falsos, borraré su nombre de la lista de los israelitas. No tendrán entre ellos arte ni parte, ni siquiera podrán volver a poner un pie en su tierra. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. El libro de los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, fíjese interesante, el 10 dice, todo lo que le sucederá por haber engañado a mi pueblo, por haberle asegurado que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba mal. Sus mentiras son como una pared de piedra pegada con yeso y esa pared se vendrá abajo. Pues sepan, señores albañiles, que voy a lanzar una fuerte tempestad contra esa pared y la derribaré con lluvia, granizo y un viento muy fuerte. Entonces la gente dirá, ¿y a quién se le ocurre confiar en mentira? Yo soy el Dios de Israel y estoy tan enojado que enviaré contra ustedes un viento huracanado y abundante lluvia y granizo y lo destruiré todo. Estoy tan enojado que derribaré esa pared de mentira que ustedes construyeron. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Fíjese qué interesante, no se puede sostener. Las mentiras no se pueden sostener. Y lo más tremendo de esto es cuando uno piensa lo que Jesús enseña con respecto a las personas y dice, ¿a qué les voy a comparar a ustedes? A uno que hizo la casa sobre la arena y al otro sobre qué. Y el que la hizo sobre la arena, ¿qué viene? Grande. Eso es cuando uno hace sobre mentiras. En este caso, estas personas que están creyéndoles a ellos estas cosas. Entonces, lamentablemente, y esto es tan tremendo, ¿por qué razón? Porque si seguimos más abajo, dice el 17, pero tú, hombre mortal, enfrenta también a estas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de parte mía, reprende a los que anuncian las puras mentiras, dile de mi parte, pobre ustedes, mujercitas, que engañan a mi pueblo con pulseras, velos, hechicería. ¿Se acuerdan antiguamente cuando le ponían a la guaguita una cinta roja, no? O alguien te dice, ponte este hilito rojo. Esto estaban creyendo. Fíjense al punto de lo que ha llegado este pueblo que tiene la oportunidad de escuchar a Dios, pero prefiere escuchar estas mentiras. Si eso es lo tremendo. Lamentablemente, y aquí hace una versión que lo dije recién, es importante. Su Biblia dice que son zorros. La versión que digo, que estoy leyendo yo, chacales, animales destructivos que solo causan daño. Si usted ha leído en Cantares 2, 10, 15 al 17, dice que hay que tener cuidado de las zorras pequeñas. Causan grandes males. ¿Qué es lo que son las cosas? Las zorras pequeñas son cosas que pueden parecer insignificantes, pero que pueden tener un gran impacto negativo. Es como cuando se nos dice claramente, si tu ojo tuvo ocasión de caer, tu brazo, cosas que uno no, si no es para tanto. A veces sí es para tanto. A veces sí es para tanto, ¿por qué? Porque van acarreando otras cosas. Entonces, estas personas lamentablemente es así. Ahora, cuando va al Nuevo Testamento, se acordarán que el apóstol Pablo dice un momento en que la gente llegó y traía libros y da el valor de los libros. Y hoy día también, usted se sorprendería que hoy día los jóvenes están muy metidos en estas cosas. Los jóvenes, estos los millennials, todos estos que creen que la llevan, hay un montón volviendo a todas estas cosas viejas del pasado. Entonces, pero volvemos a reiterar, la única cosa y la única solución para cada uno de nosotros, que es lo que es el Señor. Y hay que tener cuidado con esto. Estas personas, a los que está refiriéndose aquí, son como lo que acabamos de mencionar, son como los fariseos, que hacen 2 veces más hijos del infierno a las personas. O como dice ellos mismos, que le ponen carga a las personas, pero que ni ellos mismos llevan. Eso es lo que hacen las falsas religiones también, o todo esto que a veces le dice a la gente, no, si todo está bien. Y vuelvo a reiterar, y a veces no todo está tan bien. Ahora, por favor, Jesús vino a liberarnos y a hacernos libres. Pero algo interesante, dice 1 de Pedro 2, 16, que nos tomemos esa libertad. Claro, somos libres, pero no para hacer cosas que no debemos hacer. O sea, ya a ellos se les está llamando, a ellos se les está invitando, pero vuelvo a reiterar, qué triste que este grupo de personas, a pesar, y esto es lo más tremendo, si yo insisto en esto, creo que es tremendo que la gente siga viviendo las mismas cosas y todavía no entiende. Ellos han venido 2 deportaciones. Daniel, Ezequiel, y viene una tercera. Y todavía están pensando, no han sido capaces
de reconocer ni de decirle. Recapitulo y termino. Dos hombres que tienen que ver con ellos, pero en la historia un poquito más adelante. Daniel en el capítulo 9, cuando ellos van a volver, este mismo grupo de personas que está escribiendo Ezequiel va a llegar al final de los 70 años, algunos van a estar muertos seguramente, van a estar los hijos, los nietos, y viene la época de volver a Jerusalén. Y Daniel está leyendo Jeremías y dice, wow, y tiene que orar, leí 2 oraciones, ¿no? Y el otro hombre es Nehemías. Tampoco tiene nada que ver. Han pasado cerca de 140 años desde el momento que vino Nabucodonosor por primera vez. Y usted lee Nehemías 1. A eso es lo que nos ha invitado Dios a nosotros hoy día. Yo insisto en eso. Dios quiere que nos comprometamos cada vez más con Él en forma personal. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos otro camino por el cual debamos andar. Yo reitero y lo he dicho hasta el cansancio, por favor, no crea que usted es más inteligente que Dios. Usted no puede conseguir nada. Si usted lo único que tiene que hacer es lo que Él dijo. ¿Qué dijo Él? Le dijo, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. No siembran, no tienen cuenta. ¿Quién los cuida? Y el Señor se ocupó ellos. Dijo yo. Y le dijo a ellos, a usted no le dijo nada a ellos. ¿Hombres de qué le dijo? De poca fe. Busca primero el reino de Dios. ¿Y qué pasará? Pero la gente equivoca el camino. Busca las otras cosas primero. ¿Sabe? Dios te puede llevar a... Yo vuelvo a insistir, ya estoy viejo. Tengo un largo bagaje y sé lo bondadoso que ha sido Dios. Y muchos de ustedes saben lo bondadoso que ha sido Dios con ustedes, los jóvenes. Los jóvenes yo los animo que realmente puedan ver a Dios en sus vidas. Que puedan creer que Dios puede traer lo que usted necesita. Un esposo, yo alguna vez le he dicho, aquí hay algunas solteras. Ahora no he orado este último tiempo, por un momento estoy orando con alta intensidad que le trajera un esposo. Y yo creo que puede hacer eso. Y un hombre de Dios que no se equivoque con cualquier fulano. Pregúntenle a los que se han equivocado. Porque Dios no quiere que se equivoquen. Por eso vuelvo a reiterar, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. ¿Cuáles cosas? Todo. El esposo, el trabajo, la casa, lo que necesite, según Dios crea que tú necesitas. Él te lo puede dar. Por favor, lean lo que leíamos recién de esa guerra enorme, donde van a venir gente con enorme y Dios va a decir, va a mover un dedo. Yo creo que ni siquiera un dedo va a mover el Señor. Recuerden que nuestro Padre, ¿qué es lo que hizo? El cielo, la tierra y el mar, las Pléyades. Y es nuestro Padre. A eso nos invita a Dios, a que realmente pongamos nuestra confianza en Él. Yo los animo a eso. No fe positiva, pero a creer que Dios puede hacer. Yo vuelvo a insistir. Yo no tengo nada que decir. Creo que Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Demasiado bueno conmigo. Pero vuelvo a insistir. Dios está ahí para nosotros. Si esto es simple. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas qué? Déjamelas a mí, dice el Señor. Como hemos dicho algunas veces que decíamos, si Dios es con nosotros, pero de eso se trata esto. Entonces, y reitero, y esto termina ahora sí, en el proceso, por favor, algunos fallan en el proceso. A veces Dios te mete en un proceso, te mete en una prueba. Y en esa prueba está bien, gloria a Dios. Dios trae lo bueno y lo malo, Señor, bueno, ¿qué pasó? A ver, cuéntame, pues, ¿qué tengo que arreglar? Y Dios te va a decir lo que tienes que arreglar. Así de simple. Si Dios es simple. Dios es tan sencillo que como algunas veces yo lo he dicho a la gente, ay, ¿cómo lo hago para vivir una vida cristiana? ¿Qué dice? Todo lo que hagas. Todo lo que hagas. Todo lo que hagas. Es de la vida cristiana, po. Abraham va a sacar la basura y que de repente le pega a la perra, o sea que echaron basura a esta gente. No, Señor, ya, Señor, ya, lo que sea, que a uno le cuesta hacer eso, pero es importante que lo hagamos. Señor, tú sabes. A veces cosas difíciles.
Pero Dios está allí. Ahora, esas cosas difíciles también, Dios a veces te mete en esas cosas. ¿Por qué? Porque yo le decía recién a alguien, yo a veces la gente, ¿sabe? No lo es. No. A mí, a nuestra vida, por ejemplo, Margarita, a mí, a lo mejor algunos de los que están aquí, han venido personas de mi población que vengan por el hijo, que el hijo aquí, que el hijo allá. Pero de repente sabe que Dios no está usando al hijo para que ellos vengan a Jesús. Pero ellos no vienen a Jesús. Dios está buscando a cada uno de forma personal. Y a veces usa esas otras cosas. ¿Por qué? Porque a la medida que pueda hacer el trabajo en ti, lo va a hacer en los demás. Porque va a ocurrir que tú vas a estar tan lleno del Señor, que ¿de qué vas a hablar tú? Eso es lo que pasa. Entonces por eso busque primero el reino de Dios y su justicia. Y no le crean las mentiras del diablo. Y fíjese que no le crean ni las mentiras de su propio corazón. Así dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿qué es lo que es? Mentiroso y engañoso. El mío, vieran cómo me... Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor y de verdad gracias porque no somos más que, Señor, personas que necesitan de tu misericordia cada día, Señor. Cada día luchamos, batallamos, como le decía alguien, Señor. Todos los días luchamos, Señor, batallamos, Señor. Pero te damos gracias porque batallamos desde la victoria, Señor. Batallamos desde el triunfo, batallamos desde, como tú dijiste, Señor, que tú nos habías hecho más que victoriosos, que tú nos habías trasladado de las tinieblas a la luz admirable, que estamos en la luz, que estamos sentados en los lugares celestiales, Señor, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Señor. Yo te pido que nos ayudes a regocijarnos en eso, Señor. Y como tú mismo dijiste, Señor, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, Señor. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros, Dios, cuando no somos capaces a veces de reaccionar favorable o positivamente en situaciones adversas, Señor. Enséñanos a reaccionar positivamente y a darte toda gloria y toda honra a ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.